Edson Martín Ramírez. Al final les paso a los que ya llegaron y ya paso su nombre. Los no vengan o los que no faltan. Ah, ok, está bien. Buena manera de sobornar. Edson Martín Ramírez. Ah, sí. Dolores Beatriz Ramírez. Candela Rizzo. Leandro Giovanni. Janet Giovanni. Luis Cruz. Ya tenías la asistencia. Cecilia Guadalupe. Juan Texas. Kevin. Swan. Presente. Ya estoy empezando 99. Bajé un kilo. Ya sé. Osmar Ariel. Hanna Melissa. Marcelino. Ángel Alfredo. Ashley Johnny. Y Humberto Hassen. Muy bien. Bueno, vamos. Vamos a ver. Por cuestiones de tiempo, vamos a ver solamente este capítulo sobre enfermedades infecciosas. Les había dicho que estaba pensando si darles uno por uno, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de este semestre y el que sigue, lo que nos quedan algunas enfermedades infecciosas. No podemos abarcar todas las del capítulo. Y ahorita se van a dar cuenta, voy a hablar de puras generalidades y con eso vamos a terminar con dolor de cabeza. Imagínense si abarcaran todavía todo lo demás, pues nunca vamos a acabar. Entonces, si alguien tenía esperanzas de aprender microbiología ahorita. Y sí, lo aprendieron de manera excelente el semestre pasado. ¿En serio? No. Wow. ¿Pero sabes a quién manda con él? ¿A la doctora qué? ¿Ella va a volver? Se estudiaron bien, todos los días. Una vez yo me estaba quejando del maestro, y luego me dijeron, tienes que pasar la materia por el maestro, a pesar del maestro, bueno, ser el último, o sin el maestro, o con el maestro, o como sea, pero que tienes que aprender. Entonces, no esperen. Todos nos hacemos muchas ilusiones. No, bueno, te aseguro. El próximo año van a llevar materias de cosas que yo les estoy enseñando ahorita y no se van a acordar. Se los aseguro. Siempre pasa. Llevan PED y ya no se acuerdan de nada de lo que vimos de PED. Que no vimos gran cosa, vimos como 3 tumores y ya, y no se nos acuerdan. Es en serio. Sí, se les va a olvidar el tumor de Williams. Van a andar batallando con eso. Entonces, esto ya lo vimos, ¿no? Sí. Ok, ahí me dicen hasta dónde llegamos. Creo que llegamos hasta. Muy bien, hay virus. Los virus pueden causar enfermedades. Siguiente. Hay varios tipos de virus.
Bueno, entonces los virus, creo que esto ya lo vimos, lo podemos clasificar por forma, por ADN, por varias cosas estructurales. Lo otro de los virus, esto lo tocamos también. ¿Sí, verdad? Sí. Hay algo que le llamamos cambios citopáticos. La célula que está infectada por el virus puede presentar manifestaciones de la infección de ese virus. Entonces, a veces podemos ver algunos cambios que son muy característicos o que nos orientan. Por ejemplo, y esto creo que sí lo vimos, si vemos ese ojo de buey, o como dijeron, ojo de búho, yo lo aprendí como ojo de buey, si ustedes se lo aprenden como ojo de búho, no da la misma. El chiste es que sepamos que es infección por citomegalovirus, ¿no? Entonces, es uno de los cambios característicos. Tenemos una célula grandota con un núcleo grandote, entonces generalmente es un citomegalovirus. Las siguientes inclusiones, si se fijan aquí, la flechita está señalando dos, una donde dijimos que la cromatina se va hacia la periferia, hay multinucleación y entonces a estas células decimos que se ven como en imagen de vidrio despulido. Ese es un cambio citopático muy frecuente en infecciones por herpes virus, ya sea varicela zoster o virus de herpes zoster, virus de herpes simple, que es el otro que puede haber. Entonces, generalmente vamos a asociarnos a infecciones por herpes virus. Y luego tenemos que es una bolsa de canicas que tiene inclusiones citoplásmicas muy eosinofílicas, que también es una característica de otro miembro de la familia de Herpesviridae, pero que se llama molusco contagioso. Entonces, podemos tener ahí varios. ¿Vieron molusco contagioso? Sí. No aprendimos nada. Fíjate que yo tampoco aprendí nada de microbiología. O sea, eso es la maestra, una que ya tiene muchos años. ¿No? Se los dio el año pasado. La doctora Ramos. Bueno. Así como les dio clases a los del año pasado, pregúntenles, así nos dio clases a nosotros, no cambió nada. Es horrible. Entonces aprendí que el agua con limón sirve para algo, que quería tomar agua con pH alcalino, pero no. En infectología, con el doctor Dorival Wagner, que no lo hacía. Y ahí se me abrió todo. Esto es microbiología. O sea que si no es micro, el infecto. Y si no entienden antibióticos, los deben entender el infecto. Pero si entendieron eso ahora, el infecto va a ser muy fácil. Entonces, otros cambios citopáticos en infección por VPH, podemos ver lo que son los coilocitos que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, ahí tenemos varios cambios que vamos a observar. De bacterias, ustedes ya saben, las podemos clasificar también. La clasificación más clásica es por la función de Gram, y entonces decimos que tenemos bacterias Gram negativas y Gram positivas. Eso tiene que ver con la estructura de la pared bacteriana. Entonces, los que son bacterias Gram positivas tienen una capa de peptidoglicanos bastante grande y también tienen cápsula gruesa. En cambio, los Gram negativos tienen doble membrana, una membrana interna y una membrana externa, y la cápsula es más delgada y también la capa de peptidoglicanos. ¿De qué color se tiñe los bacterias Gram positivas? Morado, muy bien. O azul, es el mismo color. ¿Y de qué color se tiñen las Gram negativas? Rosa. Muy bien. Algún día se les va a olvidar eso también. Pero que no se les olvide. Punto importante aquí es que si conocemos ya la estructura, entonces ya sabemos cómo sirve la penicilina, por ejemplo, porque mide la formación de esta capa. Entonces, realmente antibióticos es fácil si entienden cómo funcionan las bacterias con las que está atacando. Entonces, si yo tengo una infección por Gram negativo, ¿me va a servir mucho la penicilina? No, tengo que recurrir a otros mecanismos. De hecho, a uno de ustedes, le hicieron la pregunta, como después del otro salón, le hicieron la pregunta de ¿por qué estamos dando este antibiótico? ¿Sí? En los casos clínicos, y luego, ¿por qué es intracelular? Bueno, si conocemos, sabemos cómo usar los antibióticos. Aquí está el Gram positivo, está de color morado, el Gram negativo está de color rojo. Muy bien, esa es una manera de clasificarlos.
La otra manera, ustedes han visto, a veces hacemos clasificación por cuestiones enzimáticas, entonces tenemos algunos que son coágulas A positivos, otros coágulas A negativos, bacterias, o algunas veces por su mecanismo para vivir, algunos son bacterias aerobias, o sea, necesitan oxígeno para sobrevivir, algunas otras son anaerobias, entonces deben de vivir en condiciones de poco oxígeno, algunas son anaerobias vegetativas, quiere decir que normalmente viven en condiciones de poco oxígeno, pero pueden vivir en condiciones de mucho oxígeno. Y ahí tenemos una gran cantidad de clasificaciones, también por la forma, y ustedes ya saben que los cocos, bacilos, espiroquetas, y micrococos, y que esto, y lo otro, y eso nos va dando gran parte de la nomenclatura, pero bueno, ustedes ya lo sabían, ¿verdad? Tenemos bacterias intracelulares, entonces ya ahí tenemos Neisseria gonorrhea, que es intra y extracelular, Clamidia trachomatis, que es otra bacteria intracelular, y bueno, ahí tenemos algunas otras que podemos usar, Rickettsia, que es intracelular obligatoria. Entonces, de hongos, los hongos son más parecidos a nosotros que nosotros a las bacterias, porque la pared celular es muy parecida. Entonces tienen paredes celulares gruesas, que tienen carbohidratos complejos, son un poquito diferentes a los del humano, obviamente, pero parecían mucho. Entonces tienen metaglicanos, quitina, que se encuentra, y glucoproteínas manosiladas, de hecho, manosas es algo que muy frecuentemente vamos a ver en hongos. Un punto importante en los hongos, generalmente los que infectan al humano, la gran mayoría, no todos, les llamamos hongos dimórficos. Eso quiere decir, y lo mencionaron en las últimas sesiones de casos clínicos, hongos dimórficos son hongos que pueden tener una estructura diferente dependiendo del ambiente en el que están. Entonces, a temperatura ambiente y en un medio externo, generalmente los hongos dimórficos se comportan como hifas, ¿sí? Entonces vamos a ver como ramitas y todo esto que hace las artoconidias, y luego estas se liberan y es lo que inhala el paciente cuando se infecta el Aspergillus. Y la otra forma es levadura, que es cuando están dentro del cuerpo a una temperatura más regular, con condiciones de no hay ambiente y todo esto hace que crezcan como levaduras y normalmente no las vamos a ver como hifas, ¿sí? Entonces a eso le llamamos hongo dimórfico, un hongo que tiene la capacidad de estar en dos formas diferentes y que se puede reproducir de cualquiera de esas dos formas, solamente que se reproduce de diferente manera. Lo otro es que los hongos pueden producir esporas sexuales o esporas asexuales, que son las conidias. Entonces estas pequeñas se van a diseminar y pueden estar en el ambiente y uno las puede aspirar. ¿Han jugado los Last of Us? Se ven las esporitas ahí flotando, bueno, cuidado con los ojos. Estaría padre, sí. Muy bien. Los hongos igual pueden causar enfermedades superficiales y lo primero que pensaríamos es pie de atleta o tinea pedis, o tinea corporis, o tinea capitis, o bueno, de todas estas que tenemos pues no. Y también hay una tinea cruris, que es un hongo que crece en la ingle, y ahí tenemos varios. ¿Sí? Otras infecciones van a ser profundas, y entonces ahí tenemos la coccidioidomicosis, la criptococosis, la esporotricosis y bueno, otras infecciones. También nos podemos dividir las infecciones de hongos por, decimos son hongos endémicos, que sabemos que están en cierta zona, como por ejemplo, coccidioidomicosis, ¿en qué zona se presenta? Zonas áridas, secas y de calor, o sea, como aquí. Aquí hay coccidioidomicosis. Otros hongos, y algunas veces el hongo endémico también le podemos llamar oportunismo, ¿sí? No necesariamente esto es excluyente. Entonces, hongos oportunistas son hongos que generalmente, si uno se expone, tiene un síndrome gripal y se cura, ¿sí? Pero un paciente inmunocomprometido, ese hongo le va a causar una enfermedad ahora sí grave y severa y vamos a tener problemas, ¿sí? Entonces, a eso es que le llamamos hongo oportunista, aunque también se puede usar para infecciones virales o bacterianas, eso de infección oportunista. Protozoarios, nuevamente, es otro grupo de organismos, son organismos unicelulares, son eucariotas, o sea que sí tienen membrana celular. Y estos
Se presentan de diferentes formas. La verdad es que es bien padre aprender a estudiar protozoarios porque tienen formas bien padres. Entonces, por ejemplo, tenemos tricomonas vaginales. Este es un protozoario que se transmite por vía sexual, que es otra cosa. Los protozoarios se pueden transmitir por varias vías. Generalmente es vía sexual, vía fecal oral, por contacto directo, algunos tienen la capacidad, o por picaduras de insectos. Los más frecuentes son los primeros tres. Pueden estar intracelular y tenemos algunos protozoarios, por ejemplo, que infectan a los o se meten dentro de los eritrocitos, ¿sí? Como Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax y todos estos que alguna vez vimos. Otros son extracelulares, por ejemplo, tricomonas vaginales. Otras vías de transmisión, fecal oral, que es algo muy típico. Imagínense si uno de ustedes trabaja en el comedor y luego tiene infección por amibas, va al baño, no se lava las manos o se las lavó así muy por encimita y luego trae las uñas largas y le quedan popó en las uñas, porque sí quedan. Y luego, fíjense, es bien curioso porque se han hecho estudios y luego un influencer lo volvió a hacer, pero con luz fluorescente, le echó tinta fluorescente a un excusado y luego levanta la palanca y resulta que el spray de cuando el excusado sale para todos lados y bien lejos. Entonces, aún si se lavaron las manos, se dejaron la tapa abierta y le bajaron la palanca, tal vez traigan su ropa poco. O si dejaron el celular a un lado, le cayó poco. Entonces, bueno, imagínense que tiene amigos, hizo del baño, dejó la taza abierta, no se lavó bien las manos y luego va y les prepara la rica ensalada y ustedes consumen. Y luego ustedes van y agarran ensalada y luego piden otra más porque les gustó mucho la comida del comedor y quieren repetir. Y luego pues solo hay ensalada y pues comen esa ensalada. Bueno, al final terminan contagiados. Eso es transmisión fecal-oral. Giardia, vamos a hablar un poquito más de ella después y tripanosomas que ¿vieron los chinchos rascujones que había? ¿Sí? Unas negro con rojito, ¿no? Oh, sí. Espero que no les haya picado ninguna, porque aquí en Montemorelos tenemos chagas, entonces les puede dar enfermedad de chagas. No hay ni con los chinchos. Y luego tenemos otro patógeno infeccioso que son los helmintos. Los vamos a clasificar en tres tipos: nemátodos, ¿sí? Que son los circulares, que son las lombrices, al final de cuentas, ¿sí? Como Ascaris lumbricoides, que de hecho es el que tenemos ahí de ejemplo. Pueden ser nemátodos intestinales, estrongiloides extracorales o anquilosomas, o pueden ser nemátodos tisulares, que son los que vamos a ver dentro de los tejidos. El que más miedo me daría adquirir, pues cualquiera de los dos. No sé si saben qué causa la Bacteria bancrofti. Causa filariasis. Causa algo peor. Elefantiasis. Bacteria bancrofti. ¿Ya? ¿Sí? Es la de la piel, ¿no? Me da más miedo lo otro. Sí, va a ser muy tejido linfático. Esas. Wow. Sí, obstruyen el drenaje linfático porque viajan por ahí y entonces causan elefantiasis, que es el crecimiento de los tejidos. También tenemos nemátodos, triquinales virales, no sé. Céstodos son otro tipo de helmintos que generalmente tienen una cabeza y luego están segmentados, ¿sí? Estos generalmente van a absorber, se absorben los nutrientes a través de su tegumento, o sea, de sus tejidos, pero no tienen un tracto digestivo propiamente dicho. Lo que se puede ver ahí atrás son todos los huevecillos que traen. Está bien bonito. Y los cromátodos también a veces les llaman tapelitos, o por si eso es correcto decirlo, pero son los gusanos planos. Y entre ellos uno de los más comunes es la fasciola hepática, que causa quistes hepáticos. Luego pues también tenemos esquistosomas. Sí, de hecho hay algunos que tienen ciclos de vida muy interesantes.
como estrongiloides escarpolarios, bueno, también de las genes urticoides a veces pueden subir a través del tracto gastrointestinal, luego salen, se meten al tracto respiratorio y los salen los pulmones. Entonces en la noche puede estar así una persona, los lombrices todos meten. Tengan miedo. Causan un síndrome que se llama síndrome de Lafayette. Ay, no, que no aprendieron nada de micro. Muy bien. Ok. Bueno. Cosas tan bonitas. Los ectoparásitos generalmente son artrópodos, insectos y otras cosas que ya son más grandes. Generalmente ellos no causan la enfermedad por sí mismos, sino causan la enfermedad por lo que transportan. Entonces, picadura de garrapata, pues generalmente nos puede transmitir alguna escleroqueta, ¿no? ¿Cómo les llamamos? Fiebre en Q, por ejemplo. ¿Se acuerdan de eso? Es que depende también de dónde estás. O sea, no es lo mismo las garrapatas de Estados Unidos que las de Sur de México. Riqueza, pudieras también hacer cosas. Enfermedad de la generalmente puedes experimentar con una fiebre y algo, y luego ya te sientes bien, y luego ya después viene una enfermedad crónica. La fiebre por Coxina bornea, y luego tenemos varias. Otros pueden causar enfermedad directamente, por ejemplo, los piojos pues causan enfermedad porque son piojos. Se me olvidó nombrar esto, los ácaros. Pueden tener un montón de ácaros en su almohada y ustedes no se dan cuenta, y cuando se van a dormir los ácaros les hacen así cariñito. Sí. Me llegan un montón de biopsias de piel, sobre todo de la cara, y casi siempre hay un ácaro, no importa quién sea la persona. Que no se estresen, yo les diría, aprendan a vivir con sus parásitos y sean felices. Hay gente que está traumada por las bacterias y les da asco. Tenemos bacterias en todos lados, o sea, el chiste es aprender a vivir con las que tenemos. Si no vean Futurama, hay un capítulo donde Frank se come una hamburguesa. Está buenísimo. Mi fantasía es que existieran realmente esos gusanos. Sí, lo van preparando. Los gusanos no han visto Futurama. Bueno, entonces Frank se come una hamburguesa, pero a mí traía huevos de unas lombrices. Pero las lombrices son bien inteligentes, entonces ven que el cuerpo está todo mal y deciden ir reparando el cuerpo del protagonista. ¿Nunca has visto una película esta de extraterrestres que son como unas cucarachas bien feas y que no... ¿Qué bello? ¿No es película? No sé. O sea, ya, no. Pero está muy interesante esa teoría de que los parásitos nos pueden ayudar a repararnos. En algunas ocasiones la picadura de garrapata se confunde con melanomas. Hay un caso publicado donde a una persona le picó la garrapata, se llenó de sangre, queda todo oscuro, y entonces la persona vio y pensó que era una lesión de piel. Ahí el doctor no sé qué onda, pero también la vio y pensó que era un melanoma, entonces le quitaron toda la piel, le hicieron biopsia, y ya cuando lo ve el patólogo lo cortó y se ve la garrapata ahí mordiendo. Está bien, es muy gracioso este caso. No sé, pero es peligroso si la arrancas así nomás porque se puede quedar la cabeza. Es que a mí me han picado porque lo voy a chambear al ancho y luego es como de, caray, me agarró. Qué miedo. Con alcohol. Las queman. ¿Las queman? Hay unas pinzas especiales. Eso sí sé, pero pues. Aquí le ponen alcohol. Rodean a lo que son las mandíbulas de la garrapata y entonces ahí ya pues. Pero pues, no sé. ¿Cómo era si yo quitara las garrapatas de mi perro con una pinza y las metiera en cloro? No sé. No sé si se mueren las garrapatas en cloro. Me imagino. Porque dice que cuando las aplastas, las haciendo de ellos y van a hacer las garrapatas. No sé. Lo que trae en la boca. Siempre los aplasten hasta que se corten. Probablemente.
mejor cuiden a sus perritos. Y con los cucarachas, lo cortan a la mitad. Él es para las cucarachas que les pones Es que un lo pollo. cortas y después. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre infectividad y virulencia? ¿Cuál es la diferencia entre infectividad y virulencia? Lo vamos a escuchar mucho en medicina, de que este patógeno tiene alta infectividad o baja virulencia, o al contrario, tiene baja virulencia y alta infectividad. Perdón. O tiene los dos altos, es un patógeno con alta infectividad y alta virulencia. ¿Qué queremos decir con eso? Okay. ¿Qué sería infectividad? Lo dice el nombre. La capacidad de invadir nuestro organismo, ¿sí? De infectarnos, ¿sí? Pues hay patógenos que tienen alta infectividad. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos una exposición pequeña y corta, o sea, pocos organismos que nos infectan, que no tengamos contacto y vamos a infectarnos. ¿Cuál es la diferencia con virulencia? ¿Qué es virulencia? La capacidad de producir enfermedad. Sí, exactamente. Digo, ya que nos aprendes. Nada, tengo un sodio. ¿Eh? Sí. En mi clase sí, nosotros no sabemos. Pero nunca les he hecho problemas por eso. Algún día que me amargue ya voy a regañar a los futuras generaciones. No se vayan. Entonces, infectividad es la capacidad de un patógeno para invadir, pero es diferente de la virulencia, que es la capacidad de causar enfermedad, o sea, dañar nuestros tejidos. Y aquí vamos a empezar a entrar en un terreno más complejo de términos. Microbioma, también me imagino que han escuchado de eso, el doctor Naumapia, el doctor Murillo habla de eso, no sé quién más. ¿Alguien está en el club ese de medicina estilo de vida? Gracias por invitarme. ¿Nadie me dijo que iban a hacer eso? Entonces, está muy de moda ahorita en medicina estilo de vida hablar del microbioma. La verdad es que todavía conocemos muy poco. No sé si se acuerdan de las clases de esto, que por cantidad de células en nuestro cuerpo hay más cantidad de células de bacterias que en nuestras propias células del cuerpo. No por masa, sino cantidad. Entonces es muy curioso eso. Por eso digo, o sea, no podemos ser 100% asépticos y decir, ay, no quiero bacterias en el cuerpo. Estamos rodeados de bacterias por dentro y por fuera y por todos lados. Tenemos que conocerlas y poco a poco ir experimentando sobre o ir aprendiendo acerca de la función. Actualmente, por ejemplo, se sabe que las bacterias intestinales forman un papel muy importante. De hecho, allí dice en la absorción de alimentos digeridos. Y nos ayudan a veces a absorber mejor los nutrientes, a aprovecharlos mejor. En otras ocasiones, cosas que nosotros consumimos y que no podemos digerir, las bacterias nos hacen el favor de digerirlas ellas. Y entonces, por ejemplo, si ustedes preparan frijoles, déjenlos remojando toda la noche. La cáscara del frijol es rica en celulosa y nosotros no tenemos la enzima para descomponer la celulosa. Entonces, ¿qué pasa? Comemos los frijoles y luego esa celulosa pasa del intestino al intestino y entonces no es absorbida, no es descompuesta y luego sigue avanzando al colon, y en el colon hay bacterias que sí tienen la capacidad de descomponer la celulosa, y uno de los productos de la descomposición de la celulosa es gas. Entonces, si no quieren tener gases, dejen remojando los frijoles durante toda una noche. Eso hace que este material se descomponga más fácilmente, ¿sí? Entonces, y eso aplica. ¿Cuántos han comido elote y luego van al baño y ahí está el granito de elote? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el elote está envuelto de celulosa. Entonces, es la evidencia de que no lo podemos descomponer, ¿sí? Entonces, si quieren aprovechar el granito de elote, mastican bien. Ahora, es curioso porque eso es algo social y cultural. Aquí dicen, ¿cuántos fueron su popó después de que fueron al baño? Les van a chévere, ¿no? Pero en culturas como la alemana, eso es normal, como cepillarse los dientes. La gente va al baño y mira, y es una forma de ver cómo está su salud, porque si cambia, pues dice que bueno, un cambio. Entonces, puede ser gracioso, pero es más cultural.
No me digan. No, yo tengo una pregunta. Ah, ok. En temas de la digestión para nuestro cuerpo, ¿está mejor comer así como afecta a nuestro cuerpo si comemos el elote Cocido. masticándolo por el tema de la digestión o en tamalitos, por ejemplo? Bien molidos. No, es diferente. O sea, si comes el grano entero, hay que asegurarse de masticarlo bien. Si no, hay que dar granito y vas a verlo después. Y en los tamales. Pues ya está molido. No, normalmente cuando se preparan los tamales pasan por todo un proceso. ¿En qué hoja recomienda? No sé, se forman por- Sí. De hecho, es una cosa de hace tiempo. Pero bueno. Mantienen una función intestinal normal, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante del microbioma. Es muy importante para nuestra función intestinal. Y otro punto, inhiben la colonización de otras bacterias que sí pueden causarnos enfermedad. Y de hecho eso es lo que dice el libro, pero investigaciones más recientes han encontrado otras funciones. Por ejemplo, si tenemos un desbalance, que a eso le llamamos disbiosis, que no sé si lo puse aquí, sí, disbiosis, son cambios en la composición del microbioma. Si tenemos una disbiosis en nuestro intestino, ya se ha asociado a eso a depresión. Depresión, o sea, se sienten deprimidas las personas y resulta que recurrimos a medicamentos que ayudan al balance, inhiben la recaptación de serotonina, y luego resulta que nosotros, soy excelente médico porque me sé todos los antidepresivos que hay, inhibidores de la monoaminoxidasa, que no sé qué, inhibidores de la recaptación, pero resulta que le vamos a estar dando de manera crónica al paciente y nunca va a mejorar porque tuvo un desbalance, una disbiosis, y eso es la raíz de su problema. ¿Sí? No estoy diciendo no le den medicamentos al paciente, sino que tenemos que evaluar bien qué es lo que está causando la enfermedad en lugar de solamente atender los síntomas de la enfermedad. Entonces ya está asociado a depresión. Hay algunos artículos que no puse. Ahorita voy para allá. Ahorita lo vamos a tocar, de hecho. Está bien padre eso también. Lo otro, se ha visto que personas que usan antibióticos de manera crónica tienen una disminución de su coeficiente intelectual. O sea, mientras más antibióticos usas en tu vida, más tonto te haces. ¿Sí? Y está interesante eso. Se está asociando a que tiene que ver con la flora intestinal. Cuando ustedes dan un antibiótico, no solo mata a las bacterias malas, también mata a las bacterias buenas. Entonces, ¿qué nos puede causar una disbiosis? El uso de antibióticos. ¿Sí? Hay un antibiótico que le encanta a los odontólogos, que se llama clindamicina, no sé si alguien se lo ha recetado, y es un medicamento muy potente, mata todo, hasta las bacterias del intestino. Entonces, ahí va, también lo utilizan mucho los traumatólogos. De hecho, en los hospitales un traumatólogo no puede recetar antibióticos si no está aprobado, que por lo menos así en el archivo tiene que estar aprobado por un infectólogo. Entonces el traumatólogo dice, yo opero a este paciente, le voy a dar este antibiótico. Le pide permiso al infectólogo y el infectólogo autoriza. Y mientras eso se está haciendo en los hospitales, como protocolo muy importante, de repente vas a farmacias similares y dices, me duele la garganta, el médico no checa ni nada, ceftriaxona, 1 gramo más dexametasona, 5 días seguidos, y echamos toda la basura del control de antibióticos. Entonces, el uso indiscriminado de antibióticos nos afecta, nos causa disbiosis y sobre todo intestinal. Les digo, la clindamicina se toma y entonces una de las cosas que hace es que prolifere un Clostridium que se llama Clostridium perfringens. Y entonces, creo que es difícil. Sí. Difícil. Entonces, ese Clostridium está normalmente en el intestino, pero está controlado. Entonces, el problema es cuando hay una sobrepoblación de este Clostridium. Entonces, toma clindamicina el paciente, mueren todas las bacterias del intestino, menos este Clostridium,
y entonces nos causa colitis pseudomembranosa. Y entonces ustedes empiezan con una diarrea intensa, más no poder, y a veces hasta con sangre, y ahí se andan muriendo. Es un problema muy grande. Lo dan mucho porque la flora bacteriana de la boca es muy susceptible a la clima. Entonces te van a hacer una cirugía de una muela o algo y te da la clima. El problema es que también le da las bacterias del intestino. Es que depende también. Ahí lo van a ver cuando llevan antibióticos. Pero lo que les digo es, tenemos que ser responsables en el uso de todos los medicamentos que tenemos, y más sabiendo los efectos que va a causar en el paciente. No estoy diciendo que no se lo des, ser responsable. No es lo mismo que yo tengo. Es más, otra cosa, en Estados Unidos, si tú le das a un paciente la ceftriaxona y la dexa para su faringoamigdalitis y no comprobaste que tiene infección por estreptococo, para empezar, te pueden demandar por haber dado ceftriaxona porque no es el medicamento indicado. Pero si no compruebas que le estás dando antibiótico porque tiene una infección bacteriana, te pueden demandar. ¿Sí? Entonces, normalmente se recomienda, si llegan a consulta contigo, en Canadá lo hacen mucho, supongo que en Estados Unidos también, le haces lo checas, lo revisas y ya dices, tiene los criterios de Centor para decir que tiene infección por el estreptococo de mono o una infección bacteriana. Le voy a dar antibiótico, pero no llegan hasta ahí, le hacen una prueba rápida, un strep test. Y si sale positivo, ya le puedes dar el antibiótico. Aquí en México no, aquí se pasan todas las vías por todas. Entonces no es importante. Y quien termina pagando es el paciente. Entonces, ya les dije, uso de antibióticos está asociado a disminución en coeficiente intelectual. ¿Sí? Así muy generalmente. Pero ya hay artículos que lo están asociando y tiene que ver con un desbalance. Entonces, al parecer, la flora intestinal que tenemos no solo nos ayuda al bienestar intestinal, sino al bienestar de todo el cuerpo. Estado emocional, desarrollo neurocognitivo, pero es el de Alzheimer y otras cosas que están saliendo a cada rato. Entonces creo que el microbioma es un tema que deberíamos de tomar mucho en consideración y no andar así nomás recetando antibióticos a lo loco. No sé si me explico, creo que sí. Muy bien. Entonces, otra cosa interesante, hay más de 1000 especies y esto tengan en consideración, no es que hay más de 1000 bacterias de un solo tipo, hay más de 1000 tipos diferentes de bacterias que se estima que pueden estar en la flora intestinal normal. Esto también se ha asociado, por ejemplo, problemas de déficit de atención, problemas cognitivos y de estado de ánimo. No solo tiene que ver con la disminución en la cantidad de bacterias, sino la disminución en la variedad de bacterias. No sé si se fijan que es algo diferente. Entonces, ¿cómo puedo tener variedad de bacterias? Comiendo alimentos variados, pero no de que carne y... Para empezar, por ejemplo, hay muchos nutriólogos que te dicen, si vas a tomar refresco, pues no tomes coca con azúcar, mejor toma coca light. ¿Han escuchado? Y la lógica de esto es porque la coca light hace menos daño que el azúcar. Hasta cierto punto, a nivel de la glicemia, o sea, del control del azúcar, sí, es cierto. Pero ¿qué pasa? Se ha visto que los edulcorantes afectan la flora bacteriana. Entonces, una persona que consume exceso de edulcorantes va destruyendo, va atacando las bacterias que se tienen en su intestino. Y al rato puede tener enfermedades inflamatorias intestinales, otros problemas, depresión, etcétera, porque está tomando cochinero, o sea, no le está dando una buena alimentación a sus bacterias. Entonces ahí entra lo de probióticos, que probióticos son bacterias que uno consume ya directamente, que puede ser, por ejemplo, el Yakult, porque ya hablamos del azúcar con el Yakult. Pero pueden venir en el yogurt, pueden venir por la lactancia materna. Las primeras bacterias que entran al intestino de un bebé, su mamá se las dio, ¿sí? Vienen del pecho de la mamá. Vienen de los alimentos que consumimos y luego hay prebióticos, que son sustancias que favorecen el crecimiento de la flora bacteriana. Entonces, ahí está la inulina y otros productos que vienen en productos vegetales. Entonces, alimentos variados, ricos en fibra y todas esas tontadas que promocionan los de medicina de estilo de vida. ¿Qué? No son tontadas a final de cuentas. Eso de que tengo un plato con muchos colores y todo, tiene sus razones.
¿Qué? Era para llamar la atención. Sí, ¿verdad? Entonces, muy importante esto de aunque ustedes ahorita lo consideren como es bastante importante y es un conocimiento. Ya me voy a salir un poco de lo que es patología, me voy a ir más a nuestra filosofía. Son cosas que esa viejita Elena de White lo dijo hace mucho tiempo y muchos lo aceptamos por fe, nuestros papás y todo, predican, ay, que es el estilo de vida, ¿para qué? Porque así lo dijo Elena de White, pero va más allá de eso, ¿sí? Hay un porqué y cada vez va saliendo más cosas. Ella decía que fumar era malo en épocas donde los médicos recomendaban fumar a sus pacientes. Y luego resulta que sale un estudio grande y fumar causa todo tipo de enfermedades. Vamos a dejar de fumar cuando ya lo sabíamos. Entonces, hay mucho campo ahí de investigación que otras universidades lo están haciendo, que no son de nuestra religión, y luego salen con, mira, tomar agua es mejor que tomar refrescos, mira, hacer ejercicio es mejor que no, una alimentación sana es mejor que comer cualquier cochinada. Y nosotros, ya lo sabíamos, ¿y por qué no lo dicen? ¿Sí? Y no digo decirlo de salir a predicarlo, es decirlo de tengo artículos, estoy sacando evidencia científica acerca de lo que creo. No sé si me explico, espero que sí. Digo, para los que están poniendo atención. La flora bacteriana no es la misma la de mi intestino que la de mi boca, que la de mi piel, ¿ok? O de los genitales, o ya sea hombre o mujer. Entonces, la flora bacteriana también está condicionada a las características de donde se encuentra, ¿sí? Entonces, en la piel, pues normalmente tengo estafilococos, aureus, epidermidis y otras cosas. En mi boca tengo un montón de bacterias, casi todas son bien peligrosas. En mis intestinos tengo otras bacterias, en la zona genital hay otras bacterias. Entonces vamos conociendo allí poco a poco que hay variedad inclusive en las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, en la vagina hay un bacilo, que no sé por qué se me están yendo los nombres ahorita, pero hay el bacilo de Doderlein, y ese se alimenta del epitelio vaginal, creo que eso lo hablamos en histología, y produce un pH ácido que le ayuda al mismo bacilo a mantenerse vivo allí. Y entonces bacterias que intentan entrar a la vagina, cuando está ese bacilo bien nutrido, digamos, proliferando, no entran. Entonces inhibe o evita infecciones bacterianas. En la misma vagina está también cándida como parte de la flora normal, pero es un hongo, pero normalmente está bajo control, o sea, está limitado a unas pocas cándidas por ahí y no hace nada. Pero en mujeres que usan duchas vaginales, por ejemplo, o sea, jabón, eso aumenta el pH, hace que el pH se haga más básico. El bacilo de Doderlein no puede vivir en esas condiciones y entonces llega la paciente a consulta con vaginosis bacteriana, que puede ser por Gardnerella, o puede llegar con una candidiasis vaginal, porque hubo un descontrol en el ambiente donde normalmente vive esta bacteria. Pasa también en la piel, si ustedes están lavando las manos o la piel en algún sitio, hay riesgo de contraer alguna infección en la piel por eso, porque se van a ir perdiendo las barreras naturales, se pierde la acidez y entonces pueden proliferar otras bacterias. Entonces, tenemos ahí varios. Condiciones que afectan uso de antibióticos, era una de las preguntas. Sí, contestaron la pregunta de qué es lo que cambia. Obesidad y dieta, dice dieta rica en grasas, pero la verdad es que es el estilo de vida, la dieta que tenemos. Si yo consumo pura carne, si no consumo alimentos vegetales variados, si estoy consumiendo alimentos ultraprocesados, sobre todo ultraprocesados, o estoy consumiendo edulcorantes, le estoy dando la torre a mis bacterias. Y entonces se puede hacer un estudio de las heces para ver los diferentes tipos de bacterias que tengo, y tal vez tenga unos 3 tipos de bacterias, cuando otra persona saludable tiene 800 diferentes tipos de bacterias. Entonces ahí hay un cambio. No hay investigación sobre eso mucho todavía, entonces es un campo donde uno puede entrar a... Con lo que decía de la piel, de la flora, ¿cuánto la constancia de bañarse no se para que no se elimine la... No, te puedes bañar 3 veces al día, no pasa nada. No, pasa más cuando estás en un ambiente, por ejemplo, a mí me pasa mucho, si estoy mucho rato en el laboratorio, cada rato me estoy lavando las manos, eso hace que se pierdan las barreras naturales, que es la grasa y la acidez de la piel, y ahí se empieza a agrietar y eso da entrada a infecciones bacterianas. Entonces es
un lavado constante con uso de jabones. Ahora que estuvo lo de moda lo del COVID, mucha gente estaba cada rato sanitizando con alcohol, y eso pues también. Entonces normalmente en los laboratorios de Pato, estuve en Canadá y es precioso vivir allá. En los laboratorios de Pato está el jabón, te lavas las manos y luego hay crema. Entonces te lavas las manos y luego pones cremita. Que tampoco es la solución para evitar infecciones, pero está bien para cuidar tus manos. Digo, en patología no vas a transmitir infecciones a nadie, o el paciente está muerto, te mandas un pedazo del paciente. No pasa nada. Porque también pueden crecer bacterias en los jabones y en las cremas, entonces, es otro tema. Los jabones para mano, o sea, yo dije el de barrita. El de barrita, ¿qué hay otro? No, el jabón sirve como, vamos a decirlo así, como que echas aceite en el piso y las bacterias se van. Sí, pero no sé que las bacterias quedan ahí. Puede quedar, pero si lavas el jabón y ya lo dejas ahí, pues. Doctor, sí, no es recomendable entonces un jabón vaginal porque lo siguen produciendo. O sea, no han mandado una ley que ya emite. No sé, mira, y lo estaba pensando en la mañana, ¿por qué no se prohíbe el cigarro? Y muchos dirán, es que causaría un impacto muy grande en la economía, y sí es cierto. Pero el impacto en la economía de salud, lo que te ahorras si la gente no fuma, es muchísimo más que lo que produce el cigarro. No sé. Porque ahí ganas doble, ¿no? De hecho, las ginecólogas no lo recomiendan, las luchas vaginales. ¿Sí? Y lo otro es que hay cremas y hay cápsulas ahorita, no son supositorios, son óvulos vaginales que tienen flora bacteriana, entonces ayuda a reconstruir la flora. En casos de vaginosis le puedes dar un antibiótico y luego ya hacer la reconstitución de la flora. Entonces hay muchas cosas de ahí para platicar que están bastante interesantes. Esto ustedes ya lo vivieron en vitro, entonces ya lo saben. ¿Cómo identificamos qué agente infeccioso está causando la infección? La respuesta es de muchas formas. Entonces, lo podemos hacer a través de cultivos, pero aún así tenemos que tener la sospecha de qué es lo que estamos pensando, ¿sí? Entonces, les llega un paciente con sepsis, por ejemplo, o datos de sepsis al hospital. Ustedes le toman una muestra de sangre y parte de esa muestra la mandan para hacer un hemocultivo. Y entonces los químicos allí van a poner, dependiendo del protocolo de laboratorio, medios de cultivo y van a ver qué crece, ¿sí? Y entonces a veces con el simple hecho de cómo crece la colonia, cómo se ve y de qué color es, ya podemos saber qué tipo de bacteria es. No siempre, pero es una de las maneras. Otra manera que podemos hacer, ya les dije, tienen un paciente con faringoamigdalitis y dices, ¿será que es estreptococo? ¿Saben qué? Le voy a hacer una prueba rápida. Y entonces en la prueba rápida o detectas antígenos en la prueba rápida o detectas anticuerpos en la prueba rápida. Tienes paciente con infección de vías respiratorias superiores, estamos en moda de COVID y entonces le puedes pedir una prueba rápida para COVID, para influenza y entonces ahí te puedes salir, ¿sí? Entonces es otra forma de pedirlos a través de pruebas rápidas. Otra forma, pues tienes una infección que no ha mejorado, le diste antibiótico por bastante tiempo y no mejora, en el caso de la biopsia que se tomó de pulmón de la paciente de hace 2 semanas, y entonces en la biopsia vemos que es coccidioidomicosis. Bueno, la biopsia también nos ayuda. Cada una de estas pruebas tiene sus limitaciones y sus ventajas, ¿sí? Entonces, una limitación, por ejemplo, del cultivo es que ¿cuánto les tardó en crecer su cultivo? Depende de la bacteria. Hay colonias bacterianas que crecen rápido, hay otras colonias bacterianas, o sea, otro tipo de bacterias que tardan hasta semanas o meses en crecer. Virus también, hay cultivos virales, pero eso se le tiene que decir al químico, sospecho que es tal virus o sospecho que es un virus para que crezca. Y entonces puede tardar hasta meses y no sabemos. ¿Y qué pasa? Que tienes al paciente en unidad de cuidados intensivos, se está muriendo y necesitas atenderlo en ese momento. Entonces hay cultivos más rápidos que utilizan espectrometría de masas y entonces dependiendo de lo que nos arroja la espectrometría de masas podemos saber exactamente cuál es la bacteria. Otra manera, hacer un PCR, no más que tengo que
sospechar para qué es. Yo no puedo llegar al laboratorio y decir, haga PCR para bacterias, no es así. Tengo que decir, sospecho que tiene una infección por treponema, entonces vamos a hacer una prueba. Son pruebas específicas. ¿Sí? Sospecho que tiene VIH, pues vamos a hacerle PCR. Sospecho que tiene PCR. O sea, nos vamos directamente específico. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como médicos? Tener una alta capacidad de sospecha clínica. ¿Cómo lo conseguimos? Experiencia y estar estudiando. No es nada más así. Otra ventaja del cultivo, una ventaja que nos da, es que a través del cultivo yo puedo poner antibiogramas, que son unas pequeñas pastillitas o dependiendo del laboratorio, tú la pones y entonces ves qué tanto inhibe el crecimiento de la colonia. Y entonces yo puedo dar el resultado al paciente o al doctor y decirle, la bacteria que está causando la sepsis del paciente es un Staphylococcus aureus. En el antibiograma me salió que es resistente a dicloxacilina, penicilina, meticilina, pero es un Staphylococcus aureus sensible a vancomicina. Y entonces el doctor que recibió al paciente con sepsis ya le había empezado un antibiótico, digamos ceftriaxona o no sé, vamos a decir dicloxacilina, y no le estaba sirviendo al paciente. Le llega el antibiograma unas horas después y dice, ok, le estaba dando el antibiótico equivocado, voy a cambiar a vancomicina. Y entonces el antibiograma es otra ventaja que tienen los cultivos. Hablaron del GeneXpert. GeneXpert es un PCR en tiempo real que viene como un paquete especial. Y entonces, ¿ese para qué sirve? ¿Para el diagnóstico de qué? Lo hablaron hace 2 semanas. Diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? El GeneXpert Rift. ¿Se acuerdan? No, por una atención. Muy bien. Entonces, si llega un paciente que tiene tos crónica, pérdida de peso, etcétera, y está expulsando material, le pueden pedir una prueba que es tosa y saque flema. Parte de esa flema la pueden mandar a valoración histológica, o sea, hacer una citología para buscar micobacterias. Pero otra ventaja es que pueden mandarnos al PCR y en el PCR les puede decir si es Mycobacterium tuberculosis, qué tipo, se les puede dar el apellido de Mycobacterium tuberculosis tal. Y otra cosa es que puede buscar genes que confieren sensibilidad o resistencia a los antibióticos que normalmente se dan. Entonces, el GeneXpert Rift les dice si el Mycobacterium es resistente o no a rifampicina, que es el antibiótico que se da normalmente, o es parte de la terapia. Entonces, si me sale que es resistente a rifampicina, pues obviamente no le voy a dar rifampicina, voy a buscar. Entonces, hay varias ventajas ahí de los. No solo detectamos qué bacteria es o qué patógeno, sino que podemos hacer muchas otras cosas. Y no solo hay GeneXpert para micobacterias, hay para COVID, hay para influenza, hay para un montón de cosas, hay para cáncer. Entonces, sirven para muchas cosas. Y no está caro. Este otro tema, nomás lo toca así el libro por encima, está bien padre. Una vez un doctor de la CDC vino acá a hablarnos acerca de infectología, lo invitó el doctor Brutus y estuvo bien chido y nos habló un poco de esto. Entonces, los agentes infecciosos pueden ser utilizados para la guerra o en otras ocasiones podríamos decir para bioterrorismo. Estuvo muy de moda, ustedes no se acuerdan, pero después de las Torres Gemelas, cuando George Bush mandó gente a atacar a Irak sin razón alguna, según yo, pues nunca aparecieron las armas nucleares. Hubo muchos ataques terroristas hacia gente de Estados Unidos, grandes políticos, donde mandaban cartas que traían esporas de bacilos antrax. Y entonces el anthrax es una enfermedad que entra dentro de los que son categoría A de agentes de bioterrorismo. Entonces, ¿qué se necesita para tener el sello de ser categoría A como agente de bioterrorismo? Tiene que tener fácil diseminación, o sea, se puede transmitir de fácil manera de persona a persona, o de fácil diseminación, quiere decir, por ejemplo, el Bacillus anthracis se viaja en forma de espora, se puede viajar en forma de espora, y la espora del Bacillus anthracis es muy resistente a la temperatura. No sé si se acuerdan de eso, lo vieron en microbiología.
Entonces es una enfermedad muy buena para transmitirse y nomás lo aspiras y ahí quedaste. Lo otro es que generalmente causan enfermedades que conllevan a una alta tasa de mortalidad, como bacilos centrales. Y entonces eso, pues si se puede diseminar a mucha gente de manera fácil y rápida, entonces puede desestabilizar a una sociedad, a un gobierno, a una estructura política que queramos. Entonces generalmente estas enfermedades causan pandemias y bueno, de ahí tenemos anthrax o bacillus anthracis, el Clostridium botulinum, la toxina se podría transportar de manera fácil y matar a mucha gente. La Yersinia pestis, que produjo la plaga y de hecho se utilizó como agente de bioterrorismo por parte de varias civilizaciones, de ellas me acuerdo los mongoles, estaban sitiando ciertos lugares, no me acuerdo si era de Turquía o algo así, y gente que se moría de peste los transportaban y los aventaban a través de catapultas adentro de la ciudad. Entonces tú ibas caminando así bien feliz por la calle y de repente un cuerpo, todo despedazado, obviamente, o pedazos de cuerpo. Te daba miedo porque pues te está lloviendo gente muerta. Y lo otro es que pues traen la Yersinia y pues te contagias también de la plaga. Muy buen método. Alguna vez me tocó en el servicio social que estábamos en una fiesta de pueblo, porque estás en los pueblillos, y llegaron unos narcos y empezaron a aventar pedazos de cuerpo de una persona a la gente, que llegó la gente al consultorio con sangre, estuvo bien feo. Entonces todavía en la época se pudo utilizar eso, es horrible. La viruela, ya les había dicho, se supone, no lo confirman en algún lado, se supone que solo 2 países conservan las muestras de viruela, no quisieron destruirlas. Si ellos las hubieran decidido destruir, ya no habría viruela en el universo, pero conservaron Estados Unidos y Rusia. Y entonces Estados Unidos dice, por si Rusia alguna vez nos quiere atacar, yo tengo una muestra de viruela para hacer nuevamente la vacuna, y Rusia, por si Estados Unidos me quiere atacar, yo tengo una muestra de viruela por si quiere hacer la vacuna. Está bien, se mantiene un equilibrio con las bombas atómicas. Bueno, las fiebres hemorrágicas virales casi todas vienen de África y son bien peligrosas y dan mucho miedo. El ébola es de fácil transmisión realmente y mata bastante rápido y de una manera muy fea. Y ahí está también la fiebre de Marburgo, la fiebre de Lassa, el chikungunya, se decía que tenía esa potencial, pero finalmente es porque no. Bueno. Y si han jugado, hay una aplicación que se llama Plague, y ahí tienes que diseñar el patógeno perfecto para matar a la gente sin matarlos tan rápido que no puedas diseminar. Tú eres un patógeno, puedes escoger bacteria, virus, no sé qué más, y tú vas ahí ajustando qué enfermedades vas a causar, modo de transmisión. Está muy chido o sea, sí te ayuda a entender un poquito cómo funciona esto. Porque, ¿qué pasaría si tenemos un agente? ¿Qué pasaría si tenemos un agente infeccioso que cause una enfermedad letal muy rápido? Pues no se va a poder diseminar suficiente, entonces es una enfermedad limitada. Los agentes de bioterrorismo categoría B se diseminan más lento o más difícilmente, o sea, no es tan fácil transportarlos o hacer que haya contagio. Causan enfermedades pero con baja mortalidad, entonces incapacitan más de lo que te van a matar. Y requieren un diagnóstico específico y generalmente los centros de epidemiología hacen vigilancia de estas enfermedades, también de las primeras. Y entonces normalmente si tú tienes un paciente que haya tenido brucelosis y llega a tu consulta en tu servicio social o en tu consultorio, tienes que reportarlo en epidemiología como un paciente con brucelosis y bueno, hay nosotros más que venezolano. Bien específico. Muy bien. Y los categorías C son patógenos emergentes que van apareciendo poco a poco y que ahí, si quisiéramos decir coronavirus, puede entrar un poquito en la definición de categoría C. Son patógenos que emergen, que pueden ser diseñados para que tengan diseminación masiva, que tengan alto potencial de morbilidad y mortalidad, ahí falla el coronavirus un poco, y que tengan gran impacto en la salud, que sí contienen coronavirus. Entonces, ¿será que lo diseñaron? Es broma. ¿O no? Dato curioso, salió de China, pero de un laboratorio americano que estaba en China.
curiosamente. Muy bien. Bueno, hay muchas rutas de entrada para las infecciones, solamente tenemos que recordar las barreras naturales. Entonces pueden entrar a través de la piel, del tracto gastrointestinal, del tracto respiratorio, del tracto genital, que serían las principales vías de entrada. Y vamos a ir hablando un poco de cada una de ellas. En la piel hay diferentes maneras que podemos adquirir la infección. La más frecuente es si pensamos en una herida, o una quemadura, o una punción, ¿sí? Entonces, generalmente eso, pues tenemos que pensar cuál es la flora normal. Si yo me raspo, los estafilococos que están alrededor pueden infectar esa herida. Si yo me corto o si yo me ando inyectando drogas a cada rato, pues también. De allí, Pseudomonas aeruginosa no es algo que esté normalmente aquí, sino que, por ejemplo, si tenemos un paciente en el hospital y está internado durante mucho tiempo, Pseudomonas le gusta estar en los hospitales. Y entonces, digamos que ustedes mencionan a un paciente y allí, a través de eso, puede entrar Pseudomonas y causar una infección nosocomial. Entonces, es muy frecuente eso. De hecho, los jabones de los hospitales. El libro lo decía. Bueno, yo pensaba que porque eran amargados. Y cuando te vas a inyectar, ¿qué haces? Hacerse antisepsia. O sea, el problema es cuando eres drogadicto, pues, a veces es tanta la urgencia que se te olvida el protocolo. Entonces, nadie. Úlceras por decúbito o pie diabético generalmente son infecciones multibacterianas. Bueno, ya dijimos catéteres intravenosos, infecciones por la flora, infecciones oportunistas y entran también infecciones virales. Ya habíamos hablado de hepatitis B, hepatitis C, VIH, por ejemplo, mordeduras de insectos, pues lo que transporte. Por ejemplo, si les muerde un Aedes aegypti, Zika, dengue, chikungunya serían los principales aquí en México. En Canadá había otro, no me acuerdo cómo se llama. La fiebre del vuelo del niño. Y en Canadá. Bueno, mordedura de animales, ni se diga. Allí hay protocolos para diferentes tipos de animales. Entonces, por ejemplo, si les muerde un perro, depende de dónde les mordió, es el protocolo que vamos a tomar. Si le mordió a alguien en la cara, generalmente preferimos cierre por primera intención, pero tienen que lavar muy bien la herida para que no disminuya el riesgo de bacterias. Si les muerden una pierna, normalmente dejas la herida abierta y cierras por segunda y por tercera intención. Y bueno, das el antibiótico dependiendo de la flora que tiene el animal. Entonces, por ejemplo, en mordedura de perro, pues piensas pastorela multicida, y entonces das ahí tomoxicina con azúcar blanco. En mordeduras de gato es más peligroso esto, porque los gatos no causan tanta deformidad, o sea, no causan tanta destrucción de tejidos, pero tienen unos colmillitos muy finos, largos, entonces inoculan los patógenos muy profundos y es difícil lavar. Entonces hay que tener vigilancia estrecha con las mordeduras de gato. Y luego está otro problema, los gatos también arañan. Entonces, al arañar pueden transmitir qué bacteria. No. Empieza con B. Bartonella acera. Entonces, enfermedad por arañazo de gato, Bartonella acera. Entonces, ahí tenemos otra herida que pueden causar los gatos. Y otra cosa que no debemos olvidar nunca es el riesgo de transmisión de rabia. Punto importante: ¿quién transmite la rabia? Los frijoles. Entonces, no. ¿Qué digo? ¿Quién transmite la rabia? La mujer. ¿Qué diciendo? No es por ser feminista, pero todos venimos de una mujer. Que no voy a sacar el chiste machista.
tengas miedo. Muy bien, ¿quiénes transmiten la rabia? A ver, si me muerde una ardilla, ¿tengo riesgo de contraer rabia? Sí, los que están infectados. Bueno, si me muerde una iguana, ¿tengo riesgo de contraer rabia? No creo. Yo digo que sí. Ok, ahora la pregunta es, ¿las iguanas pueden contraer rabia? No. Ok, requisitos para contraer rabia. Ser mamífero. Una iguana es un reptil, no puede. Okay. Ahorita les cuento una historia. Número 2, ser un mamífero de un tamaño por lo menos grande que pueda resistir la infección para poder ser contagioso. Una ardilla que se infecta por rabia se va a morir antes de poder contagiarse la rabia. ¿Sí? Y animales de ese tamaño, ardillas, ratones, murciélagos chiquitos, el riesgo de que contraigas rabia de ellos es muy bajo. ¿Sí? Lo digo por un influencer que tiene su página aquí de UM. No sé si es alguno de ustedes, pero me dio mucha lástima porque sé que estudia medicina por los comentarios que hace y luego puso su histórico, su historia, y dijo, estaba tomándole fotos a una ardilla y la ardilla me murió y ahora estoy en el hospital, me dijeron que puede ser rabia, me dieron medicamento, puede tener que recibir vacunas contra la rabia. Me da pena por quien lo atendió y por él, o sea, es difícil muy difícil. Entonces, si vayan y pregúntenle al epidemiólogo si una mordedura de ardilla amerita vigilancia por rabia. Y a ver qué les dice, nada que les dice. Chequen las guías, entonces, ¿no? Así que, en cambio, un perro, un gato tiene un riesgo, pero igual, si yo veo un perro y es un perro conocido, que sé que tiene casa y todo, pues perfecto. Historia curiosa, voy a contarles mi historia ahora. Me murió un perro una vez en la ciudad. Yo tenía como 7 años. Bueno, no, estaba consultando en los hoteles y me llegó unos pacientes de Canadá de ascendencia india, o de Marathi, para ser más correctos. Entonces llegan y el señor venía con una mordedura en la pierna. Entonces ya le preguntó, ¿qué le mordió? No, una iguana. Y yo, qué raro, las iguanas no son violentas. Ya luego me dijeron que se estaba pariendo de iguana y el ¿quién no se va a enojar? ¿No? Entonces, bueno, ya le hice la limpieza y le doy la receta y tengo que tomar este medicamento por 5 días y ya, todo bien. Y luego la esposa era médico familiar en Canadá y venía como que muy... No sé, hay gente así que dice, yo soy de otro país, en el mundo, se entonces llega y no le va a dar vacuna antirrábica a mi esposo. Yo, no. Pero ¿cómo es posible? Que no sé qué. Piensa que me quiero vacuna antirrábica. Yo, no le voy a dar, no quiero. Y se empezó a poner, yo también se me piqué las cosillas, güey. Y ella, no, que yo soy médico en Canadá, que no sé qué. Y le digo, yo soy médico aquí, güey. Y siguió así, le digo, ya le llamó a su cuñado, no sé qué era también, que me estaban haciendo y ya les digo, miren, la rabia la transmiten los mamíferos, las iguanas son reptiles. Y luego el cuñado dice, pero el antibiótico que le dio, hay otro que es más potente, que no sé qué, porque era farmacéutico el señor. Y yo, no, le voy a dejar eso. O sea, yo sé la flora bacteriana de los iguanas, compadre. Lo tuve que leer por estar allí, o sea, no era la primera mordedura de iguana. Le hice un cultivo de la boca de iguana. El chiste es que a veces hay gente así, bueno, al final se fueron todos enojados, pero
Yo lo disfruté. No se me hace. Yo estaba todo desvelado, estaba enojado. Entonces, es importante conocer los animales que estamos tratando. Muy bien, ¿cuál es la mordedura más peligrosa? La del ser humano. ¿Qué? Tenemos bacterias más peligrosas que el perro y el gato. La gente puede llegar a morir por la mordedura de un humano. Y allí viene el punto. Hay gente que le da asco que su perro lo lama, pero se anda empezando con una persona cuando la persona tiene más cochinero que el perro que se la dio ciertos lugares. No sé, no me digo. La próxima vez que ves a una persona, piensen en todas las bacterias que pueden vivir. Entonces, hasta eso es compartir información muy delicada. ¿Qué puede decir del dragón de Komodo? ¿Eh? El dragón de Komodo. Tiene unos venenos en la saliva, una toxina. Algo que pude, no me acuerdo bien cómo es, si es neurotoxina o es citotoxina, no tiene algo. También. Está también el monstruo de Gila, ese es bien peligroso. ¿Y el qué? Ese no sé. Pero el monstruo de Gila, ese está en Sonora y es muy peligroso. Pero bueno, tal vez nunca les toque. Una vez me tocó un muchacho que le picó un pez escorpión en el pecho. Sobrevivió. Pero yo así de que, es que me picó un animal y yo, ¿y qué fue? Fue un pez. Y yo, qué raro. Y luego me dice papá, tengo una foto. Y yo, un pez escorpión. Y yo, no, eso. Lo mandamos con monitor cardíaco y todo el hospital porque tiene una neurotoxina que puede matar rápidamente. Morillo vivió. Muy bien. En el tracto gastrointestinal, ¿cuál es la principal vía de entrada? Pues lo que comemos, ¿sí? Entonces, vía oral puede ser fecal oral, que ya les dije, es lávense bien las manos y asegúrense que quien les hace la comida se lava las manos. A veces vamos a comer a cualquier lugar y no estamos conscientes de si esa persona se lavó o no las manos. Y ya les dije, gran parte de la gente que va al baño no se lava las manos. Entonces, la próxima vez que coman una hamburguesa de McDonald's, ¿ustedes creen que esa gente que está trabajando y trabaja constantemente va a tener tiempo de lavarse las manos y va a bañar? Yo no dudo, pero bueno. Muy bien. Entonces, generalmente entra a través de los alimentos que estamos consumiendo y luego puede que el patógeno nos cause la enfermedad o puede que el patógeno produzca una toxina que nos cause la enfermedad. Entonces, por ejemplo, si ustedes están de consulta y de repente llega una persona y dice, tengo náuseas y vómito, estaba en una boda y de repente empecé así, no sé, hace unos 30 minutos. Y luego llega otra persona y los mismos síntomas, estuvo en la misma boda. Y llega otra persona y tiene los mismos síntomas. No le vayan a dar antibiótico para ese vómito y diarrea. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque lo más probable es que es una toxina. ¿Por qué? Para que yo desarrolle una enfermedad por invasión bacteriana voy a necesitar días. Pero una toxina, pero Staphylococcus aureus, preparan un alimento y el Staphylococcus aureus está allí y empieza a proliferar y empieza a producir la toxina y lo que la gente está causando la enfermedad es la toxina que hay en el alimento. Eso es una intoxicación alimentaria. ¿Sí han escuchado de eso? Entonces, no se da antibiótico en una intoxicación alimentaria y de preferencia se tiene que notificar para que alguien tome cargo de la zona. ¿Eh? Sí, me ha pasado. Lo puso en el examen de... Probablemente, no. Sí lo puso. Sintomático, algo para las náuseas, algo para el vómito, o no, que vomite, que saque lo que le está pasando el problema y solo hidrato. Muy bien, dice Shrek, más vale fuera que dentro. Muy bien, muchas veces queremos parar la diarrea, grave error. ¿Cuántos les ha dado diarrea y se toman una loperamida? Claro. Muy bien, entonces, mecanismos para causar enfermedad pueden ser por producir toxinas, que ya dijimos, Staphylococcus aureus, o Clostridium botulinum, ¿sí?
Entonces, está el típico caso clínico del señor que se come unos chícharos y la lata estaba toda abombada. ¿Por qué los alimentos enlatados se abomban? Porque hay bacterias que producen gas y ahí abomban. Entonces, ya no coman latas que están abombadas o latas que están golpeadas también, porque se puede perder los sellos de protección para que no entren bacterias. No es lo más así que uno ve los anuncios de antes había mucha propaganda de eso, o por qué no le damos miel a los bebés y los traemos también porque causa diabetes, obesidad y no sé por qué le están dando azúcar al bebé, pero bueno. Otra forma es por adhesión, entonces se pegan a la pared intestinal, no invaden pero están ahí y entonces empiezan a proliferar y causan enfermedad por producción de toxinas dentro del huésped. Es diferente a producir toxinas fuera que ya están consumiendo. Entonces ahí tenemos microcólera, coli, enterotoxina, que producen una toxina, que es una toxina, no me acuerdo si era Shiga-like, pero ahí ustedes me corrigen, y entonces eso causa diarreas, ¿sí? Que generalmente son diarreas acuosas. Igual, si no está invadiendo el cuerpo, ¿necesitamos dar antibiótico? No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar algo para parar la diarrea? No. ¿Qué vamos a hacer? Rehidratar, nada más. Y entonces tenemos patógenos que invaden el epitelio, y entonces al invadir el epitelio causan más daño. Y ahí tenemos Shigella, Salmonella y Campylobacter. Vamos a dar un antibiótico. Ahí están invadiendo. Cambia la cosa. No sé si me explico. Sobre todo el Salmonella. Luego vamos a hablar de Salmonella en el próximo semestre. Es muy raro también infecciones por hongos en el tracto gastrointestinal, muy raro. Entonces, ¿quiénes van a tener infecciones por hongos? Inmunocomprometidos. Si yo tengo un paciente que tiene esofagitiis por cándida o hay gastritis con cándida, ese paciente tiene algo que lo esté inmunocomprometiendo. No veo otra manera así fácil de empezar a ver. De parásitos intestinales hay que tener conocimiento, la mayoría va a entrar en forma de huevos o quistes. Por ejemplo, cuando comen carne de cerdo se comen los quistes pero ahí está entrando, o si están comiendo alguna ensaladita o alguna carnita, ahí pueden venir los quistes o huevos de larvas, entonces podemos adquirir enfermedad. ¿Y qué pasa una vez que entró al organismo? Bueno, si produjo toxinas, nos causa la enfermedad inmediatamente. Vamos a hacer un momento que es lo que debería de estar por ahí. Algunos otros, como por ejemplo Giardia lamblia, que entra de vía fecal oral, destruye el borde del cepillo. ¿Y qué pasa si yo pierdo el borde del cepillo? Ya no voy a absorber los nutrientes. Entonces, ¿qué pasa si tengo un niño con giardiasis allá en Chiapas? Va a tener retraso en el crecimiento. Entonces, yo podría estar consultando a un niño que veo que no está creciendo a lo que debería de crecer, que su desarrollo mental no está tan bien como yo esperaría, y yo creo que tiene trastorno de déficit de atención por hiperactividad, o digo, es que es un niño con autismo, y resulta que lo que tiene es el ¿Por eso los de No, en el sur de México y lo que es Centroamérica y el Caribe, todavía es frecuente que encuentres llama. Entonces, por eso decía yo Chiapas. No es por eso que hay esto. Y conozco gente de Chiapas bastante alta también. Pues sí. Pero no, pues no voy a ser tan agresivo. Muy bien. Hay otros que causan enfermedad por entrar e infectar dentro de la célula y causar daño de los enterocitos y vamos a hablar de diarreas. Entre ellos hay enfermedades que nunca van a ver ustedes muy probablemente, como la criptosporidiasis, que daban pacientes infectados con VIH. Ya no se encuentra eso. Tristemente, es bien entretenido ver la gente infecciosa nerviosa. Otro que sí es frecuente y que lo pueden encontrar aquí en todo México es el Pamoeba histolítica. Causa destrucción de los tejidos, por eso se llama histolítica, que es destrucción de tejidos, ¿sí? Y entonces causa lesiones bien características. Otra cosa que luego vamos a hablar es que el Pamoeba histolítica se disemina por vía hematógena, entonces se mete al sistema venoso. ¿Y a dónde va a llegar? Al hígado. ¿Y qué va a causar? Un absceso hepático mediano, ¿okay? Y luego ustedes drenan eso y sale un líquido como pus verde que huele horrible. No les he contado que huele.
¿Conocen el guaje? Esas vainitas así que tienen unas semillitas verdes y que se comen. Bueno, es un olor fuerte, fuerte a guaje, pero fuerte bien intenso. Entonces, es más de Sonora y Sinaloa, que no sé si hay en otros lados. Chiapas huele fuerte, pero pues chasis. Que le pasó a yo sé que sí lo alimentación. O sea, sí te lo puedes comer, tiene ciertos nutrientes. Pero ese aromita más intenso es igual de... Muy bien, obstrucción intestinal. No hay, por ejemplo. Imagínense que tienen esta lombriz en el intestino, pero no tienen una, tienen miles, ocupando toda la luz del intestino. ¿Qué va a pasar con el alimento? No va a avanzar. Entonces, es muy frecuente que llegan pacientes a consulta, pacientes que tienen bajos recursos económicos, un estado muy alto de ignorancia, etc. Y llegan con datos de obstrucción intestinal. Los checan y traen una abdomen de tensión, que le duele porque ya está bastante obstruido. Los operan y encuentran la zona donde se está moviendo el intestino bien raro. Abren ahí y salen todas las lombrices. Entonces, llega a pasar, no llega la patología de los pacientes con las lombrices adentro del padre. El maestro mío agarró un montón de lombrices, compró una pizza de Little Caesars y agarró un pedazo de pizza, un triangulito, y luego en un platito y luego puso las lombrices a un lado y dice, esto es pizza con espagueti, y se lo pongo por tres. Está bien padre eso. Luego nos intentó el resto de la pizza que sobró. Sí. No tenía lombrices. Entonces, bueno, eso puede causar obstrucción y es otro mecanismo de enfermedad. O puede deprivar de nutrientes, por ejemplo, trisuras, normalmente empiezas a chupar la sangre del intestino y entonces puede causar anemia en los pacientes. O necato intestinales puede también absorber nutrientes y entonces el paciente no absorbe nutrientes, se les queda el necato. Una pregunta, ¿qué haces con las lombrices? Las cortamos en pedacitos. ¿Todas? Y las vemos en el microscopio. Pero son muchas, todas las van a... Pero eso lo quedamos. Están en formol, ya se murieron hace el formol mata todo. En el tracto respiratorio también vamos a tener entrada cuando se pierden los medios de protección normal del tracto respiratorio. Entonces, ¿cuáles son los dos principales mecanismos de protección del tracto respiratorio? ¿Ok? Pues, a nivel de los bronquios, el moco y los cilios. Entonces, un paciente que tiene una producción de moco muy espesa va a ser más susceptible a una infección pulmonar, por así decirlo, o del tracto respiratorio. Como por ejemplo los pacientes que tienen ¿qué enfermedad? Fibrosis quística. Un paciente que tiene problemas en sus cilios y que no se mueven adecuadamente también tiene mayor susceptibilidad a infecciones, como por ejemplo los pacientes con enfermedad del cirio inmóvil, síndrome de Cartagena. Entonces, yo espero que esos pacientes pues, puedan tener. Entonces, no voy a esperar que me lleguen y me digan que tengo síndrome de Cartagena. Es un paciente que estoy consultando porque tuvo una neumonía, se recuperó, tuvo otra neumonía, luego tuvo otra neumonía. Oye, hay que checarlo porque algo no está bien que le está causando tantas infecciones de repetición. Mecanismos de infección. Algunos agentes infecciosos entran y se adhieren a las células epiteliales y causan infección. De esa manera se quedan adheridas al epitelio respiratorio. Otros liberan toxinas y eso paraliza los cilios. Ahí está el Haemophilus influenza, Mycoplasma o Rutella. Entonces, esto es otro problema que tenemos. O infecciones que vamos a esperar ver en pacientes inmunocomprometidos. De estas, la más frecuente es infección por Staphylococcus aureus en pacientes inmunocomprometidos. Ahora, normalmente, pues, si tenemos alguna enfermedad que cause inmovilidad de los cilios, pues el
patógeno va a proliferar más todavía en el tracto respiratorio y vamos a tener neumonías u otras infecciones. Muchas veces estamos empeñados en quitarle la tos al paciente y resulta que la tos es el último reflejo que tiene su sistema respiratorio para poder expulsar las bacterias o el agente infeccioso. Entonces, normalmente, si tengo un paciente con tos, digo, yo no trato pacientes, pero si tengo un paciente con tos, la tos es lo que menos me preocupa. Tiene que ser una tos muy intensa que casi lo mate para que me preocupe por parar con la tos. Pero normalmente no es una mayor preocupación. Muchas mamás llevan a su hijo con una infección de vía respiratoria, les dan antibióticos y todo, bueno, pero siguen con tos, y no la mamá, el niño ya está bien, como si nada, pero sigue tositos, y la mamá toda preocupada. No hay nada que hacer. Cuando se recupere bien todo su sistema, se va a quitar la tos. No hay que preocuparnos. Y es más, ¿qué pasa si le inhibimos la tos a un paciente que tiene una infección? ¿Cómo va a expulsar los otro punto que no viene aquí, a veces es muy frecuente que tenemos infecciones virales del tracto respiratorio y entonces estas causan destrucción del epitelio bronquial. Ejemplo, infección por el virus de influenza. Tiene tropismo por las células del epitelio bronquial, las destruye y entonces se pierde la protección. Entonces, un paciente que tiene infección por influenza, ¿va a morir de influenza? La mayoría de las veces no, sino que viene una coinfección. Si perdió los cilios, entonces ahora es más fácil que entre un Staphylococcus aureus e infecte. Entonces, es una segunda infección o una coinfección la que generalmente hace que el paciente con una neumonía viral se complique. Generalmente es muy raro que tengamos un paciente con una neumonía viral y se nos vaya a morir. Casi siempre es una coinfección bacteriana la que complica la neumonía viral. Hay sus excepciones. Entonces, por si me dicen, yo tengo un abuelito que se murió de es la excepción. Y hay algunos organismos que evaden el mecanismo de fagocitosis, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis. Es deglutido, pero el macrófago de un paciente, sobre todo inmunocomprometido, no va a poder destruir ese macrófago a pesar de que ya está en su citoplasma. El fagosoma no se une con el lisosoma y pues nunca va a ser destruido ese patógeno. Muy bien. En el tracto urinario, otros problemas que pueden ocurrir. Casi siempre, nuevamente, la vía de infección del tracto genitourinario va a ser vía ascendente, ¿ok? Entra a través de la uretra y puede causar uretritis, por ejemplo, si es muy serio. Puede llegar a la vejiga y causar cistitis, o inclusive puede subir más todavía hasta los riñones y causar pielonefritis. Entonces, es una ruta ascendente. ¿Puede haber ruta de transmisión hematógena? Sí, pero generalmente eso lo dejamos para los riñones como un medio de transmisión. Ahora, hay varios factores que nos protegen, por ejemplo, la longitud de la uretra. La uretra masculina generalmente es más larga que la uretra femenina. Entonces, la uretra femenina, que puede llegar a unos 4 o 5 centímetros, es muy corta y es más fácil que las bacterias puedan subir por ahí. En cambio, la uretra masculina es un poco más larga y entonces va a tardar más